Hola a todos mis queridos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, vibrando de energía y listos para sumergirse de lleno en el fascinante, a veces un poco caótico, pero siempre entretenido mundo de la farándula turca conmigo. Hoy tenemos un tema que de verdad nos va a sacar más de una sonrisa, y estoy seguro de que algunos de ustedes ya estarán intuyendo de qué va la cosa. Si son devotos seguidores de la icónica pareja que formaron Kerem Bürsin y Hande Erçel, o si simplemente disfrutan de las anécdotas más jugosas y divertidas de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Vamos a desentrañar un momento, digamos, peculiar, un episodio que Kerem le jugó a Hande en un restaurante, y que ha generado susurros y sonrisas entre los fans. Sí, así como lo escuchan. Y créanme, la historia tiene muchísima miga. Nos permite echar un vistazo a la química que siempre ha existido entre ellos, incluso más allá de su relación sentimental. Antes de lanzarnos de lleno a esta intrigante anécdota, les recuerdo con el cariño de siempre que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse al canal. Es un gesto súper fácil, rápido y que significa un mundo para nosotros. Solo tienen que darle al botón rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo, es como darle un abrazo digital a nuestro equipo. Y para que no se pierdan ni una sola primicia, ni un detalle jugoso de sus actores favoritos, activen esa campanita que aparece al lado. ¡Pling! Así les llegará una notificación instantánea cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos encanta tenerlos aquí formando parte activa de nuestra comunidad, y créanme, cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos motiva a investigar más, a traerles contenido de mayor calidad y a mantener viva esta pasión por el universo de las series y los actores turcos. Así que, ya saben. Un clic para suscribirse y todo su apoyo para el canal. Bueno, ¿están listos para que les cuente la historia? Pues prepárense porque vamos a transportarnos a ese instante. Imaginen la escena con todo detalle, un restaurante acogedor, quizás con ese toque elegante pero relajado que invita a la conversación, un lugar donde la atmósfera es perfecta para disfrutar de una cena tranquila. Y en medio de ese escenario, se encuentran dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel, compartiendo una comida. La relación entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido objeto de un interés desmedido por parte de los fans. Y aunque hoy en día sus caminos sentimentales hayan tomado rumbos distintos, la amistad genuina y el cariño profundo que se profesan es algo que siempre ha sido innegable, algo que irradia en cada interacción pública. Y es precisamente esa complicidad, esa chispa de camaradería y ese sentido del humor compartido lo que nos lleva a esta anécdota, una que pinta a la perfección la dinámica entre ellos. La historia, tal y como ha trascendido, fue algo así. Kerem, a quien conocemos por ser un tipo con una energía arrolladora, un espíritu juguetón y una chispa especial que lo hace irresistible, decidió que ese era el momento idóneo para gastarle una pequeña, pero muy bien planeada, broma a Hande. Y quiero ser enfático en esto, no piensen en algo malintencionado, nada de eso. Aquí hablamos de esas bromas que nacen del cariño más sincero, de esa confianza absoluta que solo se fragua entre amigos íntimos, de esos chistes privados que fortalecen los lazos. Pues según se cuenta, mientras estaban cenando tranquilamente, Kerem, de repente, adoptó una expresión muy seria, casi teatral, con un matiz dramático que no le es ajeno cuando quiere divertirse. Comenzó a actuar como si algo sumamente grave, algo catastrófico, estuviera sucediendo justo en ese momento. Imaginen a Hande absorta en su conversación, disfrutando de cada bocado, quizás planeando su próximo proyecto o simplemente compartiendo anécdotas del día. De repente levanta la vista y se encuentra con la cara de Kerem, esa cara de profunda preocupación, de quien acaba de recibir una noticia terrible, de quien ha visto un fantasma o se ha enterado de que su café favorito ha cerrado para siempre. Los detalles específicos de la broma no son del todo cristalinos, ya que muchas de estas anécdotas, al circular por los medios y las redes sociales, a menudo se cuentan de forma un poco vaga, envueltas en el misterio para añadirle picante. Sin embargo, los rumores apuntan a que Kerem pudo haber fingido haber encontrado algo insólito en su plato, quizás un insecto, o algo relacionado con el servicio del restaurante que le pareció inaceptable, o incluso algo sobre su propia salud. Lo crucial aquí es la maestría actoral de Kerem, su capacidad para meterse en el papel y hacer que Hande se lo creyera. Lo fascinante de esta historia, y lo que la hace tan comentada, es la reacción inicial de Hande. Dicen que al principio Hande se preocupó de verdad. Imaginen.
El pequeño shock, el susto momentáneo que debió sentir. Al ver a Kerem, su amigo con esa expresión tan inusual en él, esa seriedad que no encajaba con su personalidad habitual en una cena relajada, es completamente normal que se inquietara. Su mente seguramente se disparó. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? ¿Ha ocurrido algo grave que no me ha contado? Probablemente con esa preocupación genuina, le habría preguntado a Kerem qué sucedía, qué le pasaba. Y él, manteniéndose firme en su papel, en su personaje de actor dramático, seguiría con su actuación, añadiendo más detalles, más giros argumentales a su grave problema. Pero claro, Kerem Bürsin no es de los que aguantan un papel dramático por mucho tiempo. El objetivo principal de la broma, la verdadera misión, era precisamente observar la reacción de Ande, disfrutar de ese instante de desconcierto y al final, que ambos acabaran riéndose juntos. Así que después de unos minutos que para Ande debieron parecer una eternidad, llenos de aparente angustia y confusión, Kerem debió haber estallado en una carcajada, o quizás haberle revelado la verdad con una sonrisa pícara, haciendo caer la máscara y confesando que todo era una elaborada broma. ¿Y cuál fue la reacción de Ande una vez que descubrió la verdad, que se dio cuenta de que había sido víctima de una de las bromas de Kerem? Pues según se cuenta, aunque al principio el susto le pudiera haber dado un pequeño tirón al corazón, rápidamente se transformó en una explosión de risas. Y es que ahí reside la verdadera magia de las buenas bromas entre amigos, que lejos de generar resentimiento, terminan fortaleciendo los vínculos, creando recuerdos impagables y fortaleciendo la conexión. Ande, siendo una persona con un envidiable sentido del humor, y conociendo perfectamente a Kerem, probablemente se habrá unido a su risa a carcajadas, quizás dándole un pequeño codazo cómplice o diciéndole algo así como: «Ay, Kerem, qué susto me has dado. Eres terrible». Lo que esta anécdota nos revela, en mi opinión, es la increíble química y la amistad sólida que existe entre Kerem y Ande. Es un claro reflejo de que a pesar de que sus caminos sentimentales se separaron y de que ya no son pareja, han sabido mantener una relación de profundo respeto, cariño mutuo y sobre todo, de mucha diversión. En el competitivo y a menudo turbulento mundo del espectáculo, donde las relaciones personales pueden volverse tensas, complicadas o simplemente deteriorarse con el tiempo, ver a dos personas que se quieren, se respetan y se divierten juntas, incluso después de una ruptura, es algo verdaderamente admirable y refrescante. Nos da una lección sobre cómo gestionar las relaciones postamorosas con madurez y afecto. Además, nos recuerda de una manera muy entrañable que las celebridades, al final del día, no son seres etéreos y perfectos, sino personas de carne y hueso como nosotros, con sus propias dinámicas de amistad, sus bromas internas, sus chistes privados y sus momentos de pura diversión y espontaneidad. No todo es trabajo duro, sesiones de fotos, alfombras rojas y entrevistas protocolarias. También tienen sus ratos de ocio, sus cenas tranquilas y sus pequeños juegos para hacer reír a sus amigos, para romper la rutina y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Y es precisamente esa conexión humana, esa vulnerabilidad y autenticidad, lo que en gran parte nos fascina de ellos y nos hace sentir que, a pesar de la fama, son cercanos. Piensen en la cantidad de veces que hemos visto a Kerem y Ande compartir momentos en redes sociales, o en eventos públicos, donde se les ve interactuando de forma tan natural, tan relajada y tan cercana. Siempre hay miradas cómplices, sonrisas genuinas y esa sensación palpable de que se conocen muy bien, de que hay una historia detrás de cada gesto. Esta broma en el restaurante es solo una pequeña, pero muy significativa, muestra de esa conexión profunda y duradera que tienen, una conexión que va más allá de cualquier etiqueta romántica. Los medios turcos y por extensión las redes sociales, a menudo se sumergen en la especulación sobre la vida personal de estas estrellas, y a veces, es cierto, las cosas se exageran o se sacan de contexto. Sin embargo, hay ciertos detalles, ciertas anécdotas que por su naturaleza intrínsecamente inocente, divertida y cariñosa, son más fáciles de creer, de disfrutar y de compartir. Y esta broma que Kerem le gastó a Ande encaja perfectamente en esa categoría. Es una historia que al escucharla, te hace sonreír, te hace pensar en tus propias amistades y en esos pequeños momentos, a veces insignificantes, que son los que realmente crean los lazos más fuertes y duraderos. Imaginen por un instante el ambiente del restaurante en ese preciso momento. Quizás estaban rodeados de otras personas, otras mesas ocupadas, pero por un instante la atención, al menos la nuestra imaginaria, se centra en su mesa. Vemos la reacción genuina de Ande, ese instante de sorpresa, y la cara de picardía, de complicidad, de Kerem.
Es un momento de anecdotario perfecto, de esos que se guardan en la memoria colectiva de los fans y que, sin duda, se sumarán a la larga lista de momentos memorables que estos dos talentosos actores han regalado a sus seguidores a lo largo de sus carreras. Es importante recordar también que la manera en que estas historias llegan a nosotros, a través de los medios o de las redes, puede variar. A veces son los propios actores quienes deciden compartir estas anécdotas de forma pública, a través de entrevistas o en sus propias plataformas. Otras veces son testigos presenciales o filtraciones de los medios las que dan a conocer estos detalles. Lo que sí es cierto y relevante es que esta anécdota ha circulado y ha sido recibida con entusiasmo y agrado por la gran mayoría de los fans, precisamente por su carácter positivo, divertido y por mostrar el lado más humano y entrañable de sus ídolos. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta ver a sus ídolos, a esas figuras que admiramos, siendo un poco traviesos, mostrando su lado más humano y vulnerable, y rompiendo con la imagen perfecta que a veces se proyecta de ellos? Nos acerca a ellos, nos hace sentir que los conocemos un poco mejor, que no son solo caras bonitas en una pantalla, sino personas reales con sus propias vidas y sus propias formas de interactuar. Y por supuesto nos da material para comentar, para compartir, para debatir y, en definitiva, para seguir conectando con este universo que tanto nos apasiona. Además, esta anécdota nos recuerda la importancia fundamental del humor en todas las relaciones humanas. El poder de una buena risa compartida es inmenso. Puede disipar tensiones al instante, fortalecer vínculos de una manera casi mágica y hacer que los momentos cotidianos, a menudo monótonos, se conviertan en experiencias mucho más agradables y memorables. Kerem Bürsin, con esta sencilla pero efectiva broma, seguramente logró que Andy se olvidara por completo de cualquier estrés, preocupación o carga del día, y simplemente disfrutara de un momento de pura alegría y diversión compartida. Y aquí es donde quiero invitarlos a ustedes, mis queridos espectadores, mis compañeros de aventura en este canal. Me encantaría saber sus experiencias. ¿Han vivido alguna vez una situación similar? ¿Les han gastado alguna broma que los haya asustado al principio, les haya hecho pasar un mal rato, y que luego, al descubrir la verdad, les haya hecho reír a carcajadas? O quizás ustedes son los maestros de las bromas, los artífices de los momentos más divertidos en sus grupos de amigos. Me encantaría leer sus anécdotas en la sección de comentarios. Compartan conmigo sus experiencias más graciosas, esas que les sacan una sonrisa cada vez que las recuerdan. A veces las historias personales, las nuestras, son las más enriquecedoras y las que más nos conectan. Y si tienen alguna otra anécdota sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel que quieran compartir, o sobre cualquier otro actor turco que les interese, o cualquier sugerencia de tema para futuros vídeos, no duden en comentarlo. Nos encanta leer sus opiniones, sus preguntas, sus aportaciones y sus sugerencias. Su interacción activa es lo que realmente hace que este canal sea tan especial, tan dinámico y tan valioso para todos nosotros. Ustedes son el alma de esta comunidad. Para ir cerrando este vídeo, quiero recapitular brevemente los puntos clave. Hemos hablado de la divertida y juguetona broma que Kerem Bürsin le gastó a Hande Erçel en un restaurante, una anécdota que sin duda pone de manifiesto la fuerte amistad, la complicidad y el gran sentido del humor que comparten. Vimos cómo Hande reaccionó pasando de un susto inicial a una risa compartida, un claro reflejo de la confianza y el cariño mutuo que se profesan. Y también reflexionamos sobre cómo estas pequeñas historias del día a día nos recuerdan la humanidad de las celebridades, su faceta más cercana y accesible, y la importancia fundamental del humor como herramienta para fortalecer las relaciones en nuestras propias vidas. Ha sido un placer enorme, un auténtico deleite compartir esta historia y estas reflexiones con ustedes hoy. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por dedicar su valioso tiempo a verlo y a formar parte de esta conversación. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigándolo y preparándolo para ustedes. Ahora sí, para finalizar, y como es nuestra tradición aquí en el canal, les pido con todo el cariño, que si este vídeo les ha gustado, les ha entretenido o les ha parecido interesante, le den un gran, enorme asterisco me gusta. Ese pequeño gesto es una gran señal de apoyo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus contactos, con otros fans de Kerem y Hande para que más personas puedan disfrutar de esta divertida anécdota y se unan a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para dar ese clic. Asterisco, suscríbanse al canal. Únanse a esta familia que crece cada día.
Y no olviden activar esa asterisco campanita para estar siempre al día con nuestras novedades y no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo incondicional. Significa el mundo para nosotros. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo con más historias, más anécdotas y más de nuestro querido mundo de la farándula turca. Cuídense mucho, mantengan la sonrisa y hasta la próxima. Adiós.